Muy buenas noches, qué bueno estar de nuevo con ustedes, esperando que la gracia y la paz de nuestro Señor y su bondad estén siempre con todos y usted esté disfrutando de estos días que Dios nos ha regalado. Oramos esta noche para continuar con nuestro estudio del conocimiento de nuestro Dios. Estamos hablando acerca de nuestra respuesta a la santidad de Dios, cómo debemos nosotros de comportarnos delante del Dios que es santo. Padre, buen Dios, esta noche, Señor, te damos las gracias por el día que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos que se han recuperado, Señor, de COVID. Te pedimos, Dios, por los que están en estos momentos pasando por crisis, Señor, enfermedad. Te pedimos, Dios, que extiendas tu mano poderosa sobre la vida de Arnoldo, Señor, Valencia, sobre la vida del hermano de Leti y de René Saracay, que según tengo entendido ha mejorado. Así es que agradecemos por ello. Y te pedimos por todos los médicos, Señor, en especial por el doctor Juan Miguel, Señor, y por todos los médicos que están ahí al frente, Señor, los que están atendiendo a los diferentes pacientes de diferentes enfermedades, Señor, a las enfermeras, a los motoristas de las ambulancias, a los paramédicos, a toda esa gente que está trabajando, Señor. Yo te pido que tú les guardes, Señor, que les des fortaleza y que les des salud, Señor. Y te pido, Señor, que a nosotros, tus hijos, como siempre lo hacen, nos guarden, nos libres de todo mal, Señor, y que podamos prepararnos para el día de tu venida, Señor. Gracias, Cristo Jesús, esta noche, por tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto ya dos tópicos. Uno es el hecho de que nuestra respuesta debe de ser con reverencia y temor piadoso. Ese fue el primer tópico que vimos. De esa manera debemos de responder nosotros delante de Dios. No nos vamos a detener en ello. El segundo tópico era que debemos de responder con adoración, alegría y acción de gracias. Eso vimos el lunes pasado, ¿verdad? Que siempre que estemos en la presencia de ese Dios santo, nosotros debemos de estar alegres, gozosos, exaltando su nombre. Parte de nuestra adoración es esa alegría, ese gozo que debemos de manifestar en la alabanza. Hoy vamos a ver el tercer tópico, que es el último, y es el que nosotros debemos de responder con santidad y obediencia. Este es el tope realmente. Aquí es, por así decirlo, la cúspide. Es el lugar más elevado, ¿ya?, de los tópicos. Debemos de responder nosotros con santidad y obediencia. Si usted me acompaña a Levítico 20:26, vamos a ver ahí qué es lo que dice Levítico 20:26. Me seréis pues santos, oiga, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aquí hay una verdad fundamental acerca de la relación del creyente con Dios. Y es algo que hemos estado ministrando en estos días, hemos estado compartiendo. ¿Cómo es posible que nosotros creamos que nos podemos presentar a Dios si en su palabra dice que para presentarse delante de Dios hay que hacerlo con un corazón puro, con manos limpias, dice? Y esas dos expresiones, si la podemos resumir en una sola palabra, la palabra es santidad. O sea, el que tiene el corazón puro ya está limpio. Dice con manos limpias, entonces ni en la carne, ni en el alma, ni en el espíritu humano hay contaminación. Así deberíamos de presentarnos delante de nuestro Dios cada vez que nos acerquemos. Ciertamente hay libertad para entrar
ante el trono de la gracia, pero debemos de hacerlo de la manera correcta. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Me seréis pues santos. El Señor no está preguntando si queremos ser santos. El Señor no está ni tan siquiera sugiriendo que seamos santos. El Señor está demandando que seamos santos. ¿Por qué razón? Porque Él es un Dios santo. Y la otra razón, no menos importante, aunque la más importante es que Él es santo, es que Él nos ha apartado a nosotros. Y esa palabra apartado es una palabra sinónima de santidad. Santidad en hebreo significa apartado. Ya vamos a ver, por ahí creo que tengo una palabra. Entonces, cuando Dios dice que nos ha apartado para que seamos de Él, quiere decir que nos está sacando del mundo, de la contaminación, de la inmundicia, del pecado. Y entonces nosotros tenemos que ser obedientes. Él le dijo al pueblo de Israel que los apartaba de los demás pueblos. O sea, ellos no iban a ser como los demás pueblos. Era un pueblo apartado. Y la palabra en Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. O sea, apartados por Dios, pues, esos somos nosotros. Entonces nosotros debemos de corresponder a Dios, apartándonos o separándonos de todo aquello que desagrada a Dios, y debemos de entregarnos a Él, como vimos en el tópico anterior, en adoración y en servicio a Él. Esa es la forma en que debemos de vivir los creyentes. Esa era la forma como comenzó la iglesia. Y déjeme decir esto, no logro entender cómo y cuándo y dónde se desvió la iglesia y por qué. Y hoy tenemos esas consecuencias. Por eso es que la iglesia está enferma. Por eso es que nosotros no podemos hacer la obra que Él nos ha encomendado como deberíamos de hacerla. Porque realmente tenemos esa enfermedad de pecado, de desobediencia. Y yo creo que ya es tiempo de que realmente nos pongamos en el camino correcto. Que trabajemos por ello, que le permitamos al Espíritu Santo, entreguemos nuestra voluntad y permitamos que Dios obre en nuestras vidas y realmente nosotros podamos alcanzar esa santidad que Dios demanda. Vayamos ahí siempre en Levítico, pero en el capítulo 22, versículos 31 al 33, y veamos que ahí también habla sobre esta misma verdad. Dice Levítico 22, 31 al 33. Así pues guardaréis mis mandamientos. Y este es un mandamiento. El de Levítico 20, 26 es un mandamiento. El gran problema es que nos engañaron. Nos mintieron cuando nos dijeron que solo los 10 mandamientos eran la ley de Dios. Y entonces la gente piensa o creemos que la Biblia solo tiene 10 mandamientos. La Biblia está llena de mandamientos de Dios. No recuerdo exactamente, no estoy seguro ahorita, pero creo que hay más de 200 mandamientos en la palabra. Y este es uno de ellos, el de Levítico 20, 26 que acabamos de leer. Dice, así pues guardaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Oiga, la gente se puede en los mandamientos, pero no los cumplimos. ¿De qué sirve podérselos? De nada. No hacemos nada con ellos. Y sigue diciendo, yo soy el Señor. Oiga, no profanaréis mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Mire, y aquí es donde la palabra santificado viene del vocablo hebreo kadash, que significa separar o consagrar.
Dios nos ha santificado para ser un pueblo especial. Usted y yo no somos cualquier cosa, somos un pueblo especial. Entonces nuestra función es santificar a Dios, es decir, separarlo de todo lo demás. Por eso es que Dios Él pide todo de nosotros. Por eso dice que lo debemos de honrar y amar con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo. O sea, no cabe otra cosa en nuestras vidas. Y entonces cuando nosotros no guardamos ni cumplimos los mandamientos, entonces lo que estamos haciendo es desobedeciendo, estamos contaminando, estamos pervirtiendo nuestra vida y por consiguiente contaminamos la palabra porque la vivimos hablando y la vivimos compartiendo, pero no la vivimos. Y el verbo contaminar viene de la palabra hebrea halal y significa contaminar o pervertir, y el quebrantar los mandamientos es profanar el nombre de Dios. Por eso dice que nosotros debemos de cumplir los mandamientos, dice, y no profanaréis mi santo nombre. ¿Cuándo lo profanamos? Cuando nosotros decimos, no, es que yo soy cristiano y yo obedezco a Dios y mentimos o juramos en falso o no nos apartamos. Mire, si al final de cuentas cuando en nuestro trabajo o en el lugar donde estemos, de estudio, lo que sea, o aún en la misma iglesia, porque ese es el otro concepto errado, que creemos que en el lugar donde nos reunimos, que llamamos iglesia, ahí no hay contaminación. A veces es donde más hay contaminación. Hay un libro que se llama Lobos con piel de oveja, ¿no? Así se llama. Es un libro sobre liberación. Y los lobos no se van a presentar así con los grandes colmillos, porque si no, pues sí, todo el mundo sale a refugiarse, ¿va? El lobo se presenta mansito, ¿va? Con piel de oveja, como que no hace nada, esto y lo otro, y ya cuando está en medio de todas las ovejas, es que hace la matanza, ¿va? Y así sucede. Entonces cuando hay algo que nos contamine, la televisión, la radio, lo que sea, mejor cambiemos canal o apaguemos, dejemos de oírlo, separémonos de aquellas personas que son contaminantes. Mire, yo creo que, bueno, yo conozco cristianos que son mal hablados, maledicientes. Bueno, y la mayoría somos maledicientes, porque maldecimos. Malditos estos. Y hay otros que dicen sendas palabrotas. Y ahí están, y aparentemente son líderes, y son estos servidores, y aquí y allá. Realmente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de ser. El origen de este reclamo de Dios a Israel y la razón por la cual Él pedía que fuera honrado era porque Él los había redimido de las ataduras de los egipcios, de la esclavitud. Y hoy nosotros debemos honrar a Dios porque igual Dios nos ha redimido de las ataduras del pecado, de Satanás. Mire, si la mayoría de nosotros éramos los que le hacíamos los mandados al diablo, nos hartábamos de las cosas malas que hacíamos, pero Jesucristo con su sangre nos salvó, nos redimió. Entonces es importante entender que la advertencia, el llamado a la santidad, no solo es una idea o un estándar antiguo testamentario
o evangélico, si usted lo quiere poner en contextos actuales, sino que es el total deseo y la intención de Dios de habitar en cada uno de sus hijos e hijas. Si eso es lo que Dios quiere, habitar. Y cuando Él quiere habitar, Él no puede coexistir con lo que aborrece, con lo inmundo. Si vamos a 2 de Corintios 6, 16, 18, 2 de Corintios 6, 16, 18, dice lo siguiente: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, no puede coexistir Dios con la inmundicia. No puede coexistir con el pecado. Mire, esto que estoy hablando, créame que está siendo primero un golpe para mi vida. Porque muchas veces los pastores nos jactamos de que somos más santos que los demás y no es cierto. A veces tenemos pecados ocultos, y lo digo con libertad, y si alguien se siente ofendido, qué bueno, porque la palabra de Dios está llegando ahí, porque está poniendo el dedo sobre la llaga, y cuando se pone el dedo sobre la llaga duele, y esa es parte de predicar el evangelio, poner el dedo sobre la llaga para que cada uno de nosotros recapacite de su condición en la que se encuentra. Ciertamente Dios es misericordioso y nuevas son sus misericordias y sus bondades. Dios es perdonador, Dios es lento para la ira, pero no abusemos. Tomemos conciencia ya de la necesidad que tenemos de cambiar nuestras vidas. Dios nos manda a que nos limpiemos totalmente de la carne o el alma y del espíritu. Mire lo que dice 2 de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No importa qué tan grande o tan pequeña sea la inmundicia, inmundicia es inmundicia. El pecado puede ser, como la gente dice, que hay gran pecado o pecado pequeño, como dicen, es que es una mentira blanca, ni existen las blancas, ni las grises, ni las negras. La mentira es mentira y es pecado. Entonces tenemos que limpiarnos totalmente. Eso implica una rendición y sumisión al Espíritu Santo para alcanzar la perfecta y verdadera santidad basada en el temor de Dios. Oiga, fíjense que no dice el temor a Dios, sino que dice el temor de Dios. Implica que ese temor proviene de Él, no es de nosotros, es Dios de quien viene ese temor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande, es un Dios temible, es un Dios santo. Eso produce temor. En nuestro caso, un temor reverente. En el caso de los impíos, es un terror, porque saben que se van a ir al infierno. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que Jesús fue a preparar una morada al cielo. Amén. Entonces tenemos que consagrarnos. La expresión carne aquí en este versículo viene de la palabra griega sarx, con X al final, sarx, que en este contexto donde lo vimos ahí en Corintios, probablemente se refiere a nuestros cuerpos físicos.
la frase de carne y de espíritu se refiere a la totalidad de quienes somos, o sea, de nuestro ser, del espíritu humano, de la carne, del alma. Entonces debemos de esforzarnos por limpiarnos de todo tipo de pecado en todas las áreas de nuestra vida, tanto pensamientos como actitudes, como palabras, como acciones, como deseos. Mire, cuando la Biblia dice que debemos de ser perfeccionados, esa viene de una palabra griega que es epiteleo, que significa completar o lograr. Entonces, cuando ahí dice la frase perfeccionando la santidad, se refiere a todo nuestro crecimiento en santidad personal. Entonces, yo debo de limpiarme totalmente. Entonces Jesús dijo, el que esté limpio, límpiese más. ¿Por qué? Porque todavía hay debilidad en nuestra vida y todavía el pecado por esa debilidad nos alcanza y nos contaminamos. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que rendir nuestra voluntad. Para terminar, quiero terminar con esta. Dios no quiere gente conformista. Ciertamente dice que la carne es débil, pero el Espíritu dice que a todo está dispuesto. Primera de Pedro 1, 14 al 17 dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. El que se conforma a seguir siendo lo que era es un ignorante. Así lo dice la palabra. Porque en los tiempos de la ignorancia nos conformábamos. Hoy ya no somos ignorantes, o no deberíamos de ser ignorantes. Porque Dios nos ha dado conocimiento, entendimiento, sabiduría. Entonces debemos de dejar ese conformismo. Esforcémonos, luchemos por salir adelante. Y sigue diciendo, sino que así como aquel que os llamó es santo, así sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oiga, no solo cuando estemos allá con los hermanos, en la congregación o en un evento, en todo tenemos que ser santos, en la casa, en el trabajo, en el lugar de estudio, en la calle, en los centros comerciales, donde estemos. Es íntegro, es total. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Y cuál es el tiempo de la peregrinación? El tiempo que estamos aquí en la tierra. Para nosotros los hijos de Dios es una peregrinación porque estamos caminando de regreso a casa. Y en este caminar debemos de volvernos santos. Eso es lo que Él está demandando. Con esto termino yo esta parte, este capítulo, este tema acerca de la santidad de Dios y mi respuesta o mi comportamiento ante esa santidad. Espero que todos estos días que hemos estado hablando de este tema, la palabra haya hecho mella en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras almas. Y que esa palabra que ha sido sembrada en nuestras vidas produzca el fruto al 30, al 60 y al 100%. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Los espero el día domingo en el Hotel Tolteca a las 9:30. Por favor, no falte. Congréguese. Estos son tiempos finales. Cristo viene pronto y así dice la palabra, que no tengamos por costumbre el dejar de congregarnos hoy cuando la venida del Señor está pronta. Hasta el domingo.